Carita feliz, ya que no te puedo dar un Listo, abrazo. Muy están buenas noches listos. con todos. Mi nombre es Juan Encalada. Déjame ver. Bueno, el tema que les hemos traído el día de hoy es los resultados del aislamiento social. También les quiero pedir una disculpa por la tardanza, el tema tecnológico estaba fallando un poco, pero hemos logrado conectarnos. Bueno, para un poco recapitular, bueno, también darles la bienvenida a la psicóloga Amparito León, que es nuestra invitada del día de hoy. También es parte de nuestro equipo terapéutico de la Fundación Familia Integral. Y también la bienvenida a nuestra doctora Catalina Villafuerte, que nos ha estado acompañando estos 2 días y en este caso también el día de hoy. Un poco para recapitular y darles un resumen de lo que hemos topado estos 2 días. Eh, Como tema principal ha sido el duelo. El duelo como un proceso psicológico que se da por muchas situaciones, pero en este caso se ha dado por el tema de la pérdida del estilo de vida que teníamos hace un mes, que de alguna forma se modificará por completo. Y ese es el duelo que tenemos, ya que a algunas personas no les quedó muy claro cuál es la similitud que tiene el duelo como proceso psicológico y el aislamiento social que estamos teniendo, ¿no? Entonces el duelo se da por este tema de aislarnos y de cambiar toda nuestra dinámica de vida que teníamos y ahora ver cuál será la nueva dinámica de vida y también tener esa incertidumbre y todo eso. Para eso también topamos el tema de las fases del duelo, como en este caso era la negación como primera reacción que mostramos tras esta pérdida que estamos teniendo. En este caso, también muchos en la negación pueden pensar que esto no está pasando, que no está sucediendo y empiezan a ser reacios a, a la realidad, ¿no? Es como evitar la realidad, la negación es un mecanismo de defensa para evitar la realidad y no sentir todo la avalancha de emociones que trae el tema del aislamiento social. A la vez, tenemos la fase de la resignación, en el cual la persona puede racionalizar, es decir, puede entender desde la mente, pero en la emoción tiene varias emociones como el miedo, la ira, la incertidumbre, muchas de estas emociones fuertes que al momento de estar encerrados se agudizan y se hacen más fuertes, se pueden sentir más fuertes. Y también, como última fase, es la aceptación, en la cual la persona ya empieza a entender cognitivamente y también a sentirla. Es decir, yo siento lo que pienso, empiezo después de, obviamente, un proceso de expresar mis emociones, de haber aceptado este cambio que estamos teniendo drásticamente todo el mundo, es a nivel mundial, empiezo a ver esto como una oportunidad de vida, como qué puedo hacer de nuevo en esto. Y también cabe recalcar que el proceso de duelo para llegar a la aceptación no es un proceso que solo hace una vez, sino es un proceso constante, es un proceso diario. Eso es lo que hemos topado estos 2 días con la doctora Catalina y como también la tenemos a la doctora Amparito León. Vamos a tocar el tema de los resultados del aislamiento social y en este caso va a intervenir la doctora Catalina explicándonos un poquito del tema. Bueno, buenas noches, JC. Buenas noches, Amparito. Bueno, otra vez estoy aquí para presentarles un poquito un trastorno bastante complejo, sí, pero que es muy conocido tanto en la clínica como en el área forense, que es el estrés postraumático. ¿Por qué es pertinente hablar del estrés postraumático en estas circunstancias, no? Tomando en cuenta que nos hemos dado cuenta o hemos intentado que ustedes puedan darse cuenta que estamos viviendo un proceso
que podría tener todas las características de un duelo por esta transformación de la que tú hablaste, JC, por este cambio drástico que evidentemente implica y va a implicar en el tiempo el vivir este aislamiento social como consecuencia del coronavirus. Pues es muy importante también hablar y que las personas conozcan cuáles son las consecuencias en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Porque ya después de transitar este momento, ya, y después de vivir este duelo, habrán personas que ya después de la aceptación o ya en la fase de aceptación puedan rehacer su vida, ¿cierto? Pero habrá otro grupo de personas que no lo logren, ¿sí? Y que todo este sufrimiento y todas estas emociones y todos estos cambios que se van a generar en las personas, pues no sean procesados adecuadamente o se demoren muchísimo más tiempo o impacten demasiado el equilibrio psíquico, ¿no? Y uno de los trastornos que aparece con bastante frecuencia cuando las personas viven circunstancias adversas, conflictivas o traumáticas, pues es el estrés postraumático, que no es otra cosa sino un trastorno que va a afectar a un grupo importante de personas que están viviendo o han vivido situaciones sumamente difíciles de procesar a nivel psíquico, ¿no? Situaciones que podrían decirse que generen traumas. ¿A qué me refiero con esto? Se ha vinculado mucho el estrés postraumático a la vivencia de la violencia doméstica, la violencia sexual, el alcoholismo de una persona, las adicciones de una persona. También se lo ha vinculado con otras situaciones como secuestros, como una secuela del secuestro, como una secuela, ya te doy la palabra, como una secuela de situaciones, conflictos armados, guerras o conflictos armados civiles, como guerras o conflictos internos a nivel político dentro de los países, ¿no? Entonces, entendamos que el estrés postraumático, si bien es cierto, no aparece en todas las personas, pero hay un número de personas que van a presentar algunas de las características que luego ya les iré comentando, pues, y que generalmente se va a dar entre 6 meses y un año después de que ya ha transcurrido el evento o los eventos que han generado este estrés postraumático. Claro, y ahora un poco para aportar lo que usted nos decía, doctora Catalina, y el estrés postraumático también se da porque muchas personas en este momento deben estar viviendo eso, ¿no? Quizá violencia de género, quizá violencia sexual, quizá en este aislamiento social que estamos viviendo, quizá hay algunas personas que pueden estar viviendo estas situaciones también, aparte del aislamiento, que puede ser esto más fuerte para la persona. Entonces, eso, doctor. Por supuesto, es decir, el estrés traumático aparece como una patología, ya no como un mecanismo normal. Recordemos que mientras el duelo era un mecanismo un proceso normal, sí, y además necesario y sano, de alguna manera, para la psique humana. En cambio, el estrés postraumático ya es una situación, ya es una condición patológica, ¿no? O sea, ya es un diagnóstico clínico que merece tratamiento. El duelo merece acompañamiento, pero para que no llegue a un trastorno de estrés postraumático, a una depresión crónica, a un cuadro ansioso. Pero ya cuando estamos hablando de que la persona presenta estrés postraumático, estamos hablando de que la persona ya presenta una patología que necesita ser tratada, ya puede ser que solo a nivel psicológico, y si los síntomas son muy severos o muy intensos, ya han estado presentes por mucho tiempo, seguramente ya también necesiten farmacoterapia. Bueno, en cuanto ya, si nos quedó claro, no sé si alguien yo espero que nos haya quedado claro cuál es el concepto de estrés postraumático, que nos haya quedado claro que es un cuadro que aparece siempre posterior a una situación traumática o una situación muy, muy, muy difícil. Pero bueno, algunas de las características más importantes son las que les voy a decir. La primera es reexperimentación. ¿Qué quiere decir esto? La reexperimentación está relacionada con vivir involuntariamente, revivir involuntariamente experiencias relacionadas con el hecho traumático. Les voy a poner un ejemplo, ya digamos que ya pasó todo esto,
¿sí? Pero de repente tú ya estás trabajando, estás haciendo tus cosas y te acuerdas de lo que viviste encerrada en tu casa y eso te genera mucha ansiedad, te genera miedo, te genera los mismos sentimientos que tenías cuando estabas viviendo esta situación. A eso se refiere con la reexperimentación. Evidentemente, esta reexperimentación tiene que ser en un grado de intensidad y de frecuencia tal que genera algún tipo de perturbación en las diferentes esferas de tu vida. Ya la siguiente característica o la sintomatología siguiente es la evitación. ¿Cómo se manifiesta la evitación, tanto a nivel conductual como también a nivel cognitivo? ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces tú estás frente a circunstancias que te recuerdan el hecho traumático o el hecho difícil y resulta que tú evitarás enfrentarte a esto, ¿no? Puede ser que ya no haya, para poner un ejemplo, puede ser que ya no exista realmente una amenaza en un momento determinado, y ojalá sea pronto, del coronavirus como pandemia, pues y cuando las personas quieran salir de casa, sí, sientan niveles de ansiedad muy importantes, como si todavía hubiese un nivel de riesgo importante de contagio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, entonces las personas evitan salir, aunque ya no haya, pues realmente amenazas, ¿no? Como tal. Eso, a nivel cognitivo, tener pensamientos catastróficos, sí, similares a los del duelo, pero ya un tiempo, como dijimos, posterior a que el problema pasó. Sí, seguir pensando de forma catastrófica de que es el fin del mundo, de que estamos llegando a los últimos días, de que no hay razón de volver a vivir de la manera en que se vivía antes, porque nada de lo que tú intentes va a salir o va a cambiar esta situación, que la economía no va a mejorar, qué sé yo. Pensamientos así que además sean rígidos y que te enfermen, ¿no? Que te generen o que vengan acompañados de emociones negativas que te puedan enfermar. ¿Ya? También podemos decir que además de la reexperimentación, la evitación y estas alteraciones cognitivas, también va a existir manifestaciones emocionales importantes, como el hecho de que a pesar de que ya todo haya pasado, pues tú tengas niveles de ansiedad muy, muy intensos, niveles de depresión, de ansiedad, de tristeza, perdón, también intensos, fuertes, que no te permitan disfrutar de cosas de las que antes disfrutabas, que no te permitan hacer con regularidad y de la misma manera que hacías antes cosas cotidianas que interfieran en tus relaciones interpersonales y que en muchas ocasiones pueden venir acompañados de molestias psicosomáticas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A manifestaciones del sistema vegetativo, como podrían ser molestias intestinales, molestias abdominales, incapacidad para respirar adecuadamente, taquicardia, bradicardia, pérdida del equilibrio entre algunas de la sintomatología vegetativa principal. Es lo que yo podría decir en términos generales, ¿no? Ojalá les quede claro. Listo. Antes de que pueda ayudarnos la doctora Amparito, Osvaldo Osvaldo Salazar nos pregunta, ¿qué quiere saber cómo se puede dar cuenta de que tiene síntomas? Obviamente los síntomas que nos acaba de decir son en general, pero doctora, ¿cuáles son los síntomas que se suelen presentar más comúnmente? Es decir, ¿cuáles son los más comunes para que una persona se dé cuenta de que está con estrés postraumático como resultado de eso? Bueno, primero, el primer criterio es que la situación traumática ya haya pasado, ¿no? Y que más o menos exista entre la situación traumática vivida y el aparecimiento de los síntomas o el aparecimiento crónico o eventual de los síntomas sea de 3 a 6 meses, ¿no? Porque hay autores que hablan de que deben ser 3 meses posteriores al evento traumático, otros que hablan de que deberían ser 6 meses, pero en general esto es posterior. Ahora, ¿en cuáles son las características que se aparecen con mayor frecuencia? En realidad va a depender muchísimo
¿sí? De las características individuales. ¿Ya? En las personas que son más cognitivas, seguramente hayan más o se presenten más algunos síntomas cognitivos. Sí, en personas que sean más emocionales es muy probable que aparezcan más síntomas de ansiedad, de depresión y cuestiones así. En personas que, por ejemplo, no expresan sentimientos, es muy probable que más bien se manifieste a través de síntomas psicosomáticos, ¿no? Como los que hablamos hace un momento. Entonces, mucho va a depender de la naturaleza de la persona. Gracias, doctora. Bueno, sí, ahora sí, bienvenida, doctora Amparito. Si nos puede ayudar también desde su punto de vista, que nos ayude con este tema, ¿no? Que es muy, muy importante toparlo. Pues bienvenida, doctora. Buenas noches, Juanito, y hola, mi Catita. Bueno, qué gusto estar con ustedes y pedirles mil disculpas porque creo que me ha puesto una zancadilla o medio me ha querido poner el pie la tecnología porque desde hace días ya quería estar con ustedes como parte de la fundación, pero lastimosamente no pude, pero ya logré, aquí estoy. Y bueno, estoy aquí también como para aportar este tema que también es bastante interesante, bastante importante. Te escuché un poquito el resumen que hiciste hace rato, Juanito, acerca del tema que habían hablado el día de ayer. Lastimosamente no estuve presente, pero te escuché ahorita un tanto el resumen. Y puse mucha atención lo que nos decía la Catita, ¿no? Acerca de toda esta situación que es no solamente yo, no solamente Catalina, ni tampoco solamente tú, Juanito, sino el mundo entero. Ahorita estamos viviendo, ahorita estamos atravesando una situación que amerita el hecho de que situaciones o actitudes o comportamientos como estos de poder transmitir a la comunidad, yo creo que son muy valederos. ¿Y el por qué considero yo valederos? Ya luego me voy a procurar intentar respaldar lo que dice Catalina. Yo creo que el objetivo principal para mí, y como es el de la fundación, el poder brindarles estas charlas a la comunidad y a todos nuestros usuarios y a los cuales a muchos de ellos les agradezco porque están atrás de esta pantalla acompañándonos, es el poder brindarles la información adecuada. ¿Para qué? Para que ustedes puedan autogestionar situaciones como son las emociones, como son los comportamientos, las actitudes, la serie de estímulos que se presentan en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Catalina explicaba algo hace rato. Ella nos dio el resultado final, si cabe la palabra, de lo que nos traerá este tiempo y que esto nos traerá después de 5, de 6 meses. Nuestros cuerpos ya quizás van a transmitir una serie de comportamientos, de actitudes, de cosas no favorables, si cabe la palabra, ¿ya? Y muchas de las veces nosotros como padres de familia o como personas no nos vamos a dar cuenta de que qué es lo que realmente me está llevando a tener tal o cual comportamiento, ¿ya? Y ese tal o cual comportamiento simplemente tendrá como base toda esta experiencia que estamos teniendo ahorita con esta situación de la pandemia que estamos atravesando. Si bien es cierto, yo apoyo mucho lo que dice Catalina, ella es netamente psicóloga, yo soy psicóloga clínica, pero aparte de ello también tengo una formación terapéutica, un poquito a lo mejor, como me decía Catalina, no esos puntos yo no topo, algo me decía temprano. ¿Y a qué voy con esto? Aquí yo digo que gracias a Dios, gracias a la vida o gracias a lo que nuestros usuarios puedan decir gracias, la psicología como que se ha extendido, se ha ampliado mucho. Yo puedo decir que la psicología ha dado pasos bien avanzados actualmente. La psicología ya no se ha quedado como antaño un poco en creer que el ser humano es netamente cerebral, ¿ya? ¿Qué pasaba antes cuando, por ejemplo, uno tenía un mal comportamiento? Y voy a poner un ejemplo mío. Y yo cuando era adolescente era bastante rebelde, bueno, la palabra es rebelde. Y cuando alguien a uno le sugería es que anda a buscar un psicólogo porque necesitas ayuda, la respuesta que uno le daba a esa persona era, ¿y por qué tengo que ir yo a buscar un psicólogo? Si acaso que yo estoy loca. O cuando uno mismo sugiere que necesita la ayuda de un psicólogo, la primera respuesta que recibe es esa. ¿Por qué? Porque la psicología básicamente tomaba en cuenta al ser humano como un ente netamente mental, ¿ya? Y pensaba que el problema del ser humano estaba basado solamente en el plano cerebral, en el sistema nervioso central.
pero la psicología actualmente se ha dado la oportunidad de mirar ya al ser humano como un ser integral, un ser más completo, compuesto de muchos sistemas, ¿ya? El sistema energético, el sistema espiritual, el sistema emocional, etcétera, etcétera. Pero hoy me voy a acoger y a hacer parte de lo que la Catita nos acaba de decir y le voy a dar como honra al ser, a la parte del sistema nervioso central, a la parte que Catalina nos está explicando acerca del por qué se genera el estrés postraumático, que ese estrés postraumático la base de eso está en nuestro sistema nervioso central. Ahora, solamente voy a hacer un punto aparte para explicar que muchas de las veces los comportamientos no aceptables tal vez por nosotros mismos o por la sociedad también puede estar dado porque alguna emoción se atrapó en el nivel energético, por ejemplo. Una emoción atrapada a nivel físico. Miren, parecería raro, pero las emociones que no logramos digerir, como muchas de las que estamos vivenciando, puede ser que a lo mejor no se quede atrapada en el sistema nervioso central, en el cerebro, pero una emoción puede quedarse atrapada en alguna parte física del cuerpo, en un brazo, en una pierna, en el ojo, en cualquier parte. De esas cosas que tal vez posiblemente se pueda hablar en otra oportunidad. Así que como Catalina hemos acordado, vamos a tomar como parte primordial y número 1 al sistema nervioso central. Y Catita nos ha dado el resumen como más o menos simplificado de las diferentes síntomas que uno puede vivenciar como estrés postraumático, ¿ya? Después de todo este evento que Dios quiera que pase pronto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, yo digo, y para las personas que me están escuchando, ojalá puedan tomar conciencia, porque yo creo que todo lo que nosotros estamos viviendo es un momento para tomar conciencia realmente de las cosas que vivimos prácticamente. Miren, qué grave me parece a mí, qué duro me parece a mí, que a lo mejor como seres humanos adultos nosotros o la sociedad, la mayoría de la sociedad, no logramos entender que lo que estamos viviendo es un momento realmente difícil. Les voy a dar un ejemplo. Yo creo que si yo estoy con mi familia aquí, pero prendidas las noticias, haciendo las tareas, el niño escucha las noticias de que han muerto tantos, de que han recogido cadáveres en Guayaquil, de que la pandemia ha aumentado y que hay tantos muertos, de que ya el toque de queda se hace más intenso. El niño a lo mejor no logra expresar lo que está sintiendo dentro de él, sino que el niño recibe la información tal vez solo auditivamente, pero y eso lo guarda o lo archiva o a lo mejor ingresa como un estímulo sensorial, ingresa del mundo interior del niño o del adulto, ¿ya? Y se supone que tiene que ser procesado adecuadamente. Pero aquí viene el quid del asunto, porque una información que ingresa en nosotros no ingresa como una información neutra, no ingresa como una información en blanco y negro, si cabe la palabra, sino que esa información ingresa con una especie de energía, ya que son las emociones, ¿ya? Todo el bagaje de informaciones que nosotros recibimos a lo largo del día, que es miles de informaciones, porque debemos recordar, debemos saber que todos nuestros órganos de los sentidos, y les hago un repaso cuáles son los órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, el gusto, ¿ya? Todos esos órganos de los sentidos nos están trayendo la información del medio exterior al mundo interior mío. Y esa información no viene solamente así como información neutra. La información viene enganchada de las emociones. Yo solamente no quiero dar conceptos sofisticados ni técnicos de lo que son las emociones, sino simplemente voy a referir algo tan sencillo que aprendí de alguien. Las emociones son energía con la que ingresa cualquier paquete de información que viene del exterior al mundo interior. Esa energía que ingresa, las emociones, que muchas de las veces nosotros como seres humanos tendemos a clasificarles de emociones buenas o emociones malas. Por ejemplo, es que me hicieron un regalo muy bonito, qué bestia, qué lindo, qué emoción más bonita que siento. Le calificamos como emoción bonita, pero no es emoción bonita, es simplemente una emoción. Lo que estamos viviendo, escuché una noticia negativa,
no, ay, qué feo, me parece horrible, esa emoción que siento es feísima. Le calificamos como una emoción negativa cuando creo yo que las emociones no tienen que ser clasificadas, son simplemente emociones que ingresan con un paquete, valga la redundancia, de información, pero esas emociones son energías que nos dan la capacidad a nosotros de actuar. Por ejemplo, tú decías, Catita, nos hacías el ejemplo, creo que fuiste tú, Juanito, este es ejemplo de lo del duelo, ¿no? Reexperimentación, el volver a vivir, ejemplo, las pesadillas, el flashback que uno va teniendo de los eventos críticos. Todas esas son emociones que entraron con los paquetes informativos que ingresaron a través de cualquiera de mis sentidos y que se quedaron atrapados dentro de mí. ¿Y cómo es que se atrapa en el sistema nervioso? No sé si, Catita, tal vez quieras explicar o me das el paso tal vez para yo hacerlo, como ustedes Bueno, me sugieren. en realidad yo lo que te puedo decir, lo que a mí me queda claro que el que procesa todo esto a nivel cerebral, sobre todo, es el sistema límbico, ¿no? Entendiendo que el sistema límbico es un sistema muy complejo, del que en realidad no entendemos a profundidad. Sabemos que es el que procesa nuestras emociones, sabemos que este tipo de situaciones críticas o traumáticas puede modificar su funcionamiento y por ende el procesamiento de las emociones. Evidentemente también el sistema límbico tiene la capacidad y tiene la característica de que funciona en relación con todos los demás con todas las demás áreas cerebrales y es por eso que usa de todos los recuerdos, hace uso de todos los recuerdos a nivel del lenguaje, a nivel del gusto, a nivel de todos los recuerdos sensoriales para darle cierto valor a cada a cada una de las experiencias y a cada uno de los pensamientos también que están acompañando a las experiencias. Entonces, evidentemente, en un momento determinado no hay ningún evento en el ser humano que pueda ser neutro, porque va a ser interpretado siempre en función de todo este bagaje que se encuentra en el sistema nervioso, específicamente en el sistema límbico, y pues que va a hacer que la persona califique, como tú dijiste, una determinada experiencia como positiva, como negativa, y las emociones que esta experiencia le traen también como positivas o negativas, ¿no? Ahora, evidentemente, temas como la frecuencia, la intensidad de una emoción, sí pueden llevarle a la persona a tener un proceso más sano frente a determinados eventos y o procesos más patológicos frente a determinados eventos. Y evidentemente también hay otros elementos como la resiliencia personal, como la asertividad, la capacidad que pueda tener la persona para poder vincularse a procesos terapéuticos, también la fe que la persona tenga en relación a, qué sé yo, a sus creencias religiosas y espirituales personales. En realidad son muchos factores los que van a influenciar en la presencia o no de un proceso de duelo y luego, por supuesto, de un proceso patológico posterior o un proceso más sano, ¿no? Pero en general lo que tú dices, pues, es bastante cierto. Ahora, tenemos una pregunta de Sandra Calupiña. Dice que se ha sentido identificada con el punto en que dicen que hay personas que se les hace muy difícil expresar las emociones y que se somatiza estas emociones, como nos comentaba Amparito, a nivel físico. Es decir, emoción que no la expreso debe salir por alguna parte, porque como decía Amparito, es una energía que viene al cuerpo y que hay personas que lo pueden canalizar hablando, pero hay personas que quizá desde su personalidad, desde su cultura, desde varios factores que influyen, no lo pueden canalizar de la misma manera que otras personas. Entonces, Sandra nos pregunta, ¿cómo podemos mejorar o autoayudarnos en estos momentos? Ya que en este caso quizá no se la expresa de una manera hablada, sino quiere buscar herramientas de alguna forma. Para Sandrita, tal vez, sí, bueno, Sandrita, muchas gracias por estar ahí. Y sí, al final de la charla yo quiero enseñarles un ejercicio
que les va a servir de mucha ayuda. Pero antes de eso, quiero añadir algo que para que tal vez San Rita y las personas que nos están escuchando puedan tal vez comprender y puedan sobre todo tener paciencia consigo misma, porque es la parte importante que tenemos que entender en estos momentos, es poder entendernos a nosotros mismos lo que estamos vivenciando, poder entender a los hijos lo que están vivenciando. Catita nos decía algo muy cierto y decía que en esto del sistema nervioso central funciona un sistema muy complejo que es el sistema límbico, decía ella. Es el sistema conocido básicamente como el sistema emocional, ¿ya? Para que San Rita y todos los que nos están escuchando puedan comprender y puedan, sobre todo, vuelvo a repetir, que el objetivo que yo tengo, al igual que ustedes, es el hecho de dejarles sentada una información, sentado la idea de que cuando ellos como personas sientan que necesitan ayuda, hay maneras, hay formas de encontrar ayuda, o ahora mismo hay formas de autogestionarse. Miren, es muy sabido que cuando nosotros vamos a dormir, durante la noche, nuestro cerebro entra en un proceso de trabajo muy importante. Nuestro sueño entra por fases. Hay una primera fase, una segunda fase y hay algunas de las fases. Una de las fases importantes de nuestro sueño es la fase REM o la fase de sueño profundo. Alguien me enseñaba alguna vez que en la fase de sueño REM o sueño profundo es en donde prácticamente el cuerpo funciona como ya por sí solo y entra a trabajar únicamente el cerebro. Por eso decían o dicen que el sueño durante esta fase se asemeja o le consideran como el hermano menor de la muerte, porque prácticamente es como que nos quedamos ahí y funciona solo el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro está haciendo básicamente el trabajo de procesar. Escúchenme bien, es procesar todo el bagaje de información que entró todo el día. Les voy a explicar. Todo el día, como les dije, por los 5 órganos sensoriales recibo yo mucha información y es una información miles de informaciones. Yo no creo que exista persona alguna que pueda decir tal cantidad de información se recibe. Yo creo que es muchísima la información. Imagínense si nuestro cerebro no tendría la capacidad de procesar esta información, yo creo que no estaríamos en este mundo o ya estaríamos choqueados todo el mundo. Pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso tiene una magia, digo yo, y tiene una magia a la que yo admiro, que son los sistemas de autorregulación o de autosanación, ¿ya? De los que hoy la psicología ha hecho uso para formar terapias, para formar herramientas de ayuda. Un ejemplo de lo que les estoy explicando acerca de un mecanismo de autorregulación o de autosanación es durante este sueño REM. ¿Qué es eso? Muchas de las mamitas, de los papitos o nosotros mismos, quienes no tenemos hijos, hemos visto en alguien que cuando está durmiendo, los ojos de la persona mueven de lado a lado. Creo que hemos visto, ¿verdad? Los globos oculares están en constante movimiento. Y yo me acuerdo, cuando yo he visto eso, yo sabía decir que raro, ¿por qué mueve los ojos? Pero luego yo llegué a aprender que lo que está haciendo los glóbulos oculares es procesando la información. Si yo recibí una noticia auditivamente, entró a mi cerebro, necesita ser procesado. Si yo recibo un estímulo visualmente, ingresa a mi mundo interior, el cerebro tiene que procesar para que pase a la parte cognitiva y se vuelva quizás algo neutral. Sí, Juanito, ¿querías preguntar algo? Es por eso que hacen y también recomiendan que la información que se recepta sea información oficial. A la vez es importante, como hablábamos ayer con la doctora Catalina, que no se evite la información que sea necesaria saber, pero tampoco se sobrecargue de información, porque como hablábamos ayer con la doctora, hay mucha información que no es real dentro de las redes sociales. Habrá una que sí es real, pero habrá otra que no. Entonces, este tipo de información que no es discernida a nivel psicológico, no es discernida, empieza a generar varias emociones. Varias emociones que también, como tú decías, haciendo alusión a lo que tú decías, son energía y eso va el cerebro procesando y procesando y procesando y de que de alguna forma va a tener que salir. Entonces, es por eso que es importante
que la información que receptemos sea información que nos ayude. También no solamente estar alienados con información del aislamiento social o del tema de estar encerrados o del coronavirus, sino también buscar herramientas como el conocimiento, conocer algo nuevo, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar la guitarra, diferentes, dependiendo igual de la personalidad de la persona y las habilidades, buscar una alternativa de información, porque no toda la información que se recepte va a ser negativa. Ahora, Entonces, mira, eso quería aportar. gracias, Juanito. Y sí, para acabar un poco lo que te estaba explicando, que claro, tú le tomas y chévere, porque básicamente estamos hablando de esto, de lo que está generando este momento. Pero como tú también acabas de decir, es una información que estamos brindando que no solamente va a servir por la situación que estamos viviendo, porque a diario nosotros a lo mejor recibimos una noticia que un ser querido falleció. Eso es un shock muy grande. O sea, existen a momentos de que los paquetes de información son tan pesados que a lo mejor no logran ser procesados adecuadamente. Yo les quería indicar cómo es el sistema este del procesamiento. Yo les decía que ingresa la información, pero la información tiene que pasar para terminar su proceso en la parte frontal, que es la parte cognitiva, ¿ya? Pero para pasar a la parte cognitiva, necesitan aquí prácticamente participar también los hemisferios cerebrales, ¿ya? Y es bueno, todos sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral izquierdo es netamente el hemisferio de la lógica, de la razón, de las matemáticas, del cerebro que le busca la explicación a todo. Es el cerebro que tiene las 1000 y las 10.000 ideas todos los días. Y tenemos el hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio, en cambio, de la creatividad, de la intuición, de las emociones. Cuando nosotros vamos a dormir y hemos recibido todo el bagaje de información, los globos oculares comienzan a mover de izquierda a derecha a un ritmo coordinado, izquierda a derecha. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el cuerpo o el cerebro? Está procesando toda la información que nosotros recibimos. Por eso es que se les dice a las madres, cuando usted le ve a su hijo así, no piense que él está loco ni que está mal, porque hay mamitas que dicen que mueve los ojos y yo no sé por qué mueve los ojos. Es porque simplemente está procesando la información. ¿Y cómo es este procesamiento? Mediante los globos oculares en movimiento coordinado, está mezclando la información de los dos hemisferios y mezcla lógica y razón, lógica y razón. Lógica por este hemisferio, razón por este hemisferio y emoción por el derecho. Está mezclando todo tipo de información para que pase del sistema límbico, pase a un almacén. Le voy a poner como el ejemplo que es el almacén que se llama el hipocampo. Pasa al hipocampo y llega a la parte frontal y se vuelve neutral la información. Pero aquí viene el asunto de lo que hablaba la Catita. Cuando nosotros vivimos situaciones altamente estresantes como las que estamos viviendo, o cuando nosotros recibimos un susto, un shock, imagínense una persona que ha sufrido una violación, un secuestro, como decía la Catita y todo, que aparentemente salen de todo eso y están bien, y pasa el tiempo y empieza el cuerpo a reaccionarles mal, sudoración, pesadillas, flashbacks, etcétera, etcétera. Todo eso son esfuerzos que está haciendo el cerebro por intentar procesar ese paquete que no ha podido pasar a la parte frontal para ser procesado definitivamente. Ese paquete difícil acompañado de esa carga energética de la emoción se quedó atrapado en el sistema límbico, ¿ya? Y sacarle a eso del sistema límbico no es tan fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa y por qué desertan nuestros pacientes de las terapias psicológicas? Porque muchas de las veces la psicología, y me voy a ser aquí un poquito atrevida, la psicología de antaño, la tradicional, le voy a decir por esta noche, ¿qué hace? Nos sentamos delante del paciente y le decimos, y cuéntame cómo estás. Y le contamos el problema y nos sentimos aliviados porque nos escuchan, porque salimos de la sesión aliviados y todo. Pero pasan los días y vuelve la misma sintomatología. Alguien nos recomienda, por favor, estás mal, ve al psicólogo. ¿Qué nos dice la persona? Sí, ya me he ido al psicólogo, ya me sé de memoria la teoría, me preguntan lo mismo y lo mismo, pero sí, me siento mejor, salgo bien, pero no entiendo por qué vuelvo a sentir o a experimentar lo que estoy viviendo.
Y eso lo están viviendo. ¿Por qué? Porque no hemos tocado mediante el diálogo, simplemente no hemos llegado al sistema límbico en donde está atrapada la información y está atrapada la emoción, sino que solamente con el diálogo hemos llegado a la parte frontal y les hemos ayudado a procesar desde esta parte frontal. Ahora, ya para terminar yo mi participación, yo solamente quisiera hacerles saber de que nada está perdido, gracias a Dios. Actualmente la psicología ha avanzado mucho y podemos ahora como se han creado, se han establecido nuevos protocolos de intervención para poder simular estas fases de autosanación o de autorregulación en estado de vigilia, ¿ya? Es decir, hay tratamientos o hay procesos en que nosotros podemos fingir el estado REM, solamente con movimientos oculares, ayudarle a la persona a desbloquear lo que se quedó atrapado en ese almacén llamado hipocampo. Entonces, era lo que yo quería como compartirles, hacerles entender a nuestra gente, a nosotros mismos, de que lo que estamos viviendo no es fácil. Muchos creeremos que lo hemos podido sobrellevar, pero solamente, como dice Catalina, el tiempo de 5 a 6 meses nos vamos a tener que escanear, revisar, chequear en nuestro cuerpo las conductas que vamos teniendo. Y no yéndonos lejos, ya hay personas que me han dicho, estoy con problemas de sueño, no puedo dormir. Entonces, todo eso ya nos está haciendo entender que tenemos que estar preparados los profesionales de la salud para poder acompañar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a las personas, a la comunidad entera, a reprocesar. Aquí ya cuando hacemos este proceso en estado de vigilia, ya no se llama procesamiento. Procesamiento es cuando solito el cerebro durante la noche hace su proceso. Como no puede porque se quedó atascada con semejante información, constituye o nos toca hacer un trabajo simulado que se llama ya el reprocesamiento de información. ¿Ya? Eso quería yo compartirles y luego de la intervención de cada uno de ustedes, tal vez, si me dan el permiso, yo quiero dejarles un ejercicio que puede servirles a las personas que nos escuchan. Sí, bueno, gracias Amparito. Igual tengo dos preguntas. Una, si nos puede ayudar, doctora Catalina, con esta pregunta que dice, ¿cómo poder superar, de Juan Carlos Vallejo, cómo poder superar el estrés con la convivencia forzada con mi esposa y mi familia en este periodo de confinamiento obligado? Es decir, que con todo este tema de las emociones que van saliendo, cómo puede afrontar esa convivencia forzada, como dice Juan Carlos Vallejo? Bueno, se pueden hacer varios ejercicios, ¿no? Ejercicios en todos los planos. Uno que funciona mucho es escribir sobre todos los sentimientos y las emociones y que genera la experiencia, ¿no? Porque evidentemente los niveles de estrés son mayores. Entonces puedes hacer un diario de cómo te sientes, de cómo estás, de cómo vas viviendo esto. Y evidentemente esto va a permitir que haya una catarsis y tú te vas a ir conociendo también y vas a ir encontrando poco a poco el nivel de responsabilidad que tú tienes en toda esa acumulación de tensión que se va a dar evidentemente por el encierro, por la situación misma, ¿no? Chévere, Doc. Es decir, que se lo puede afrontar con el tema de la escritura, que es una Sí, forma de es digamos un canalizar ejercicio emociones. chiquito, así. Sí, un ejercicio. eh, También, Juan Carlos, desde la experiencia puede ser el canalizar la energía, porque debe estar ahí la energía súper contenida, el tema del ejercicio físico. El Claro, ejercicio físico la como verdad tal. es que yo no lo sugiero mucho porque si tú tienes, qué sé yo, máquinas en tu casa, lo puedes hacer, pero por ejemplo, ahorita estamos limitados para salir a trotar, para salir a caminar, Claro, para un montón de cosas, entonces es un poquito más complejo, ¿no? Eso sería una indicación, de hecho, yo creo que es bastante bueno, pero dadas las limitaciones y las restricciones que tenemos, yo pienso que algo que nos puede ayudar mucho en este momento es eso, escribir, igual, por ejemplo, si es que no te gusta mucho escribir, puedes hacer otras cosas, puedes pintar, si es que te gusta pintar, puedes hacer algo artístico también, expresando todo lo que sientes y esto te va a ayudar mucho a procesar todas las emociones
que vienen, que se pueden venir con esta situación. El ejercicio es muy bueno. De hecho, hay varios estudios que indican el beneficio del ejercicio en general para esta situación y para un montón de otras circunstancias que pueden generar estrés. Pero tenemos limitaciones en este momento, entonces un poco yo circunscribiéndome a la casa, ¿sí? Si es que tienes un equipo de gimnasio en casa, pues hazlo, puedes hacer yoga también, puedes hacer relajación, puedes hacer ejercicios que no impliquen mucho espacio y que no necesiten mucho de aparatos, ¿sí? Lo puedes hacer. Eh, pero ya, digamos, técnicas un poquito más específicas podrían ser las que te dije. Ahora, Amparito. Yo quiero añadir a lo que dice la Catita y lo que dices tú. Para Juan Carlos, a lo mejor tú nos hablas acerca de cómo enfrentar esta situación a nivel del hogar, porque es claro y es evidente que ya dentro de casa empiezan los conflictos por el mismo nivel de estrés, de la misma cantidad de noticias que a diario estamos recibiendo. Son los miedos, son los temores que ya van como una olla de presión llenándose y explotamos con la esposa, con el esposo, pateamos al perro, hablamos a las criaturas y a lo que sea. La Catita dice que es muy bueno el ejercicio de escribir, ciertamente, es un ejercicio de mucha descarga emocional, que es bastante factible hacerlo. Pero yo quiero añadir al que tú también dices que para mí también el ejercicio es otra cosa que es muy válida, tal vez hacerlo en medio del patio, aunque sea, qué sé yo, saltar, yo qué sé, pero un ejercicio que es muy, que genera movimientos emocionales, es el que intentemos designar, listo, muchachos, ustedes tienen tareas de aquí hasta las 4 de la tarde, dejemos una hora, a las 5 de la tarde, llueva, caiga la tempestad, lo que sea, antes de tomarnos un cafecito, vamos a intentar en estos papeles repartir papelitos, coger unas revistas, tijeras, gomas, y vamos a intentar expresar con dibujos, por ejemplo, recortar con recortes lo que siento este momento. Y es bonito ver que la familia a lo mejor empieza a recortar y luego intercambian la situación y ustedes van a poder ver lo que su hijo pegó. Cuando usted le ve que ha pegado algo, usted le pregunta, ¿y por qué pusiste eso? Tenga por seguro que su hijo le va a comenzar a explicar y en ese explicar él va a empezar tal vez a llorar. Esa es la forma en la que le ayuda a movilizar ese paquete de información, el paquete de energía, porque el dibujo es algo visual, está funcionando el hemisferio derecho, el habla es algo racional, está funcionando el hemisferio izquierdo y con eso le ayudamos a desbloquear esa emoción que en ellos está atrapada. Aparte de que es una actividad que une mucho como familia, porque ustedes le van a poder ayudar a sus hijos, a sus esposas. Otra tarea en las que, por ejemplo, yo vivo sola, que no porque estar sola significa que no entra la angustia, no entra la desesperación, me he dedicado a, como todo el mundo dice que tenemos algo de loco, de poetas, de cantantes, de bailarines, de lo que sea, me he querido sentir como una especie de pintora. Entonces es coger un pedazo de tela, un pedazo de sábana, coger acuarelas, pintar, poner las manitos, quitarle los zapatos a su hijo, hacerles que pisen y con eso luego decir, a ver, dale forma. Esos son trabajos increíbles que movilizan mucho del cuerpo y de las energías. Eso quería tal vez añadir a la sugerencia que nos hace la Cata y que nos haces tú, JC. Sí, bueno, muchas gracias por sus sugerencias, Amparito. Ahora, para cerrar nuestra transmisión del día de hoy, no sé si tal vez le gustaría aportar algo más, doctora Catalina, o pasaríamos al ejercicio que nos ibas a ayudar tú, Amparito. No sé si nos puede aportar algo más, doctora Catalina. No, simplemente creo que más bien, ojalá y esto haya aportado, que podamos tener como criterios para poder reconocer un poco lo que esté sucediendo con nosotros, entender que si estamos viviendo algo de lo que hablamos hoy o hablamos la vez pasada, pues es normal en realidad porque estamos viviendo una situación que algunos la califican inclusive como catastrófica, algunos la califican como apocalíptica, entonces sí es una situación muy compleja, ¿ya?
y que, como ya resumiendo lo que hablamos este día, pues que ya el tema del estrés postraumático tiene más bien un tinte patológico y aparece o podría aparecer meses posteriores a que esta situación termine, ¿no? Ojalá termine pronto y ojalá no seamos muchos los que experimentemos estrés postraumático y si lo hacemos, que lo podamos reconocer y lo podamos tratar. Listo, Doc. Igual, con esto también agradecerles por la presencia que han estado con nosotros, agradecerles a la doctora Catalina, a Amparito, y también pedirle a Amparito si nos puedes ayudar con el ejercicio que propusiste al inicio, por favor. Y bueno, sí, también antes de despedirme, sí quiero yo un poquito dejarles un ejercicio que, si bien es cierto, eh, obviamente les va a ayudar muchísimo, pero como dice la Catita, que si luego ustedes logran identificar que hay reacciones, hay conductas, hay sensaciones, hay lo que sea que no esté dentro del plano de la normalidad, siempre cuenten con personas que estamos tal vez preparados para ayudarles a procesar esas situaciones. Como ustedes ven, la Fundación Familia Integral ha estado acompañándoles durante toda esta cuarentena y ustedes saben que cuentan con varias personas que están diariamente trayéndoles estos temas como para que ustedes puedan sentirse acompañados. Yo les decía hace rato y la Catita dijo ahorita que ojalá no exista muchas personas con comportamientos indeseables. Cuando digo indeseables son estos, pesadillas, problemas del sueño, reacciones de irritabilidad, ansiedad, depresión y etcétera, etcétera, y un infinito etcétera, ¿ya? Para evitar eso, nosotros ahora es cuando tenemos que aplicar lo que esté en nuestras manos como ejercicios de autoayuda. Y para eso yo creo que ahorita es muy conocido que a nivel de la tecnología nos ofrecen cursos, nos ofrecen ayudas, nos ofrecen muchas cosas como para autogestionar las situaciones. Yo les hago esa invitación para que no se queden simplemente esperando a que esto pase. Yo creo que ya es hora de disminuir un poco el hecho de estarnos fijando únicamente en la televisión, en qué dice la radio, cuántos muertos hay, cuántos hay. Ya, creo que ya pasamos de ese periodo. Ahora tiene que venir un periodo de empezar a levantarnos, empezar a darle una ¿cómo se dice, Catita? Resignificación a todo esto que estamos viviendo, ¿ya? Y yo les hablaba acerca del proceso de ayudar a que se desestanque, si cabe la palabra, de esta parte que es como un almacén, el sistema límbico, que hágase la idea, si el proceso, si la información que yo recibí es demasiado fuerte, demasiado impactante, el sistema límbico no logra traer la información hasta la parte frontal en donde termina el proceso, sino que el sistema límbico dice, esta información es demasiado pesada, no puede pasar, porque puede pasar A o B razón con la persona. Tiene la magia el sistema límbico de decir, esta información se queda en este almacén. Y puede pasar años atrapado ahí. Y ahí es donde, como Catita decía, de pronto un sonido, un determinado grupo de personas, una canción, un olor, algo despierta esas sensaciones raras y extrañas y vuelve a repetirse esas mismas sensaciones extrañas en el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar o ayudar a que salga de este almacén, de este sistema límbico, este paquete de información. Para eso, yo les quiero sugerir el siguiente ejercicio que ojalá ustedes lo puedan hacer como una forma de ayuda. Esto simplemente es un paso sencillo de algo que ya les voy a invitar a que quede conocido en ustedes de una de las terapias modernas actuales. Pero el ejercicio consiste en lo siguiente. Bueno, se le tiene que hacer de pie, pero porque estoy ante la cámara no puedo ponerme de pie porque si no, no me verían, ¿ya? Vamos a colocar la mano derecha en la parte frontal, la parte frontal de nuestro cerebro y con nuestra mano izquierda colocamos en la parte occipital.
La parte occipital está más o menos siendo el asiento del sistema límbico, siendo el asiento de este sistema tan importante que nos hablaba la Catita, y donde está el almacén, que yo le digo el almacén de toda esa información empaquetada, ¿ya? Entonces, vamos a poner la mano adelante acá y esta mano en la parte occipital. Y simplemente vamos a simular en estado de vigilia el proceso REM, ¿ya? Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es, sin mover la cabeza, movemos los ojos 15 veces, de lado a lado. Movemos de izquierda a derecha. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos mezclando, estamos haciendo funcionar los dos lóbulos que les explicaba hace un momento. El lóbulo frontal y el lóbulo derecho y el izquierdo, mezclando la información, reprocesando la información. Y es mucho más importante que si a lo mejor usted sintió una emoción muy fuerte al escuchar de que los muertos, encontraron muchos muertos en Guayaquil. Entonces, ¿en qué parte de mi cuerpo yo sentí esa sensación extraña? Ah, en mi pecho. Entonces, me coloco la mano aquí, me coloco en la parte occipital, intento traer la emoción en esa parte que es en el pecho donde se me puso y empiezo a mover los ojos de izquierda a derecha, coordinadamente, unas 15 veces. Acabadas las 15 veces, tomo una respiración y escaneo, reviso mi cuerpo. Y ustedes se van a dar cuenta que el cuerpo empieza a reaccionar. Sentirán que a lo mejor es como que les da una sensación de un despertar algo raro. Sentirán que algo surge. A lo mejor muchos empezarán a llorar y permítase llorar porque ese es el reprocesamiento, ¿ya? El movimiento ustedes lo pueden hacer de izquierda a derecha o simplemente el movimiento pueden hacerlo de forma oblicua, ya unas 15 veces de forma oblicua, o pueden hacerlo al otro lado de forma oblicua 15 veces, ya. Se detienen, respiran, escanean su cuerpo y usted va y déjese sentir en dónde, en qué parte de su cuerpo usted siente una sensación extraña. Si no logra todavía salir esa sensación extraña, nuevamente repite el ejercicio ubicándose mentalmente en dónde está esa sensación. Ah, se movió al brazo. Entonces ubico en mi mente el brazo y vuelvo a mover, sin mover la cabeza. El ejercicio no resulta moviendo la cabeza, solo los ojos, porque los globos oculares están mezclando la información de los hemisferios. Y ustedes se van a dar cuenta que la emoción, que la energía se movió a alguna otra parte. Y a lo mejor ustedes se van a dar cuenta que es un ejercicio que básicamente les va a generar mucho llanto. Y el llanto es uno de los bloqueos, como decía la Catita, es un proceso catártico muy importante. Se permite llorar, se permite llorar. Si hay alguien con quien hablar, cuéntele cómo se siente. Ahí está procesando y ahí está saliendo del almacén esa información que no está siendo bien procesada. Es un ejercicio sencillito, pero muy potente, y quería yo dejarles eso para que se ayuden en este tiempo que están dentro de casa. Pues eso, mi Juanito, eso, mi Catita, también de mi parte, y creo que no más. Muchas gracias, Amparito. Muchas gracias, doctora Catalina, por su intervención el día de hoy. De igual forma, les quiero recordar a las personas que nos han visto, nosotros tenemos un espacio abierto para las personas que necesiten apoyo psicológico. Los profesionales de la Fundación Familia Integral están dispuestos a poderles ayudar en cualquier tema de crisis que estén teniendo, algún tipo de emoción fuerte, ansiedad. Y de igual forma, estos espacios son creados para que ustedes puedan expresar eso que están sintiendo, ¿no? Y también que las doctoras nos puedan ayudar con alguna herramienta, como nos han ayudado la doctora Catalina y Amparito. Les quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy y de igual forma quiero despedirme de las doctoras y muchas gracias, doctora Catalina, doctora Amparito León, para que nos podamos despedir, por favor. Listo, yo igual me despido. Ojalá haya sido
provechoso para las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Todo lo que conversamos, creo que es oportuno el tema, y también les llamo a que si tienen ustedes temas que quisieran sugerirnos para poder hablar de ellos en este espacio, pues estamos abiertos, y yo les agradezco a ustedes, a Fami, y chévere. Eso. Bueno, yo también me despido de ti, Juanito. Muchas gracias, mi Catita, también por esta noche de compartir. Decirles a quienes nos han escuchado que lo que les compartimos el día de hoy son simplemente como una especie de grajeas, de pildoritas, de unas pastillitas, nada más, como para que queden ustedes la idea de lo que podrían hacer durante este tiempo. Y segundo, de que para que se quede sentada la información de que si necesitan ayuda, existen personas que estamos dispuestos a acompañarles, a ayudarles a procesar esta información, a procesar estas situaciones muy difíciles que todos estamos viviendo, y agradecerles la compañía de ustedes. Para mí ha sido de mucha satisfacción, de mucho aprendizaje, y pues una buena noche para todos, y desearles que la vida, Dios o en lo que ustedes crean nos siga acompañando y nos siga cubriendo. Y yo tengo la fe de que estamos próximos a salir de esto. Así que nada más ponerle ñeque. Ojalá, ojalá así sea. Muchas gracias por la intervención de hoy. Que tengan una linda noche todos. Y quédense en casa, salgan únicamente si es realmente necesario. Y pues nos tocará sobrellevar esta situación a todos. Así es. Pero lo podemos hacer juntos. Entonces, así es. no duden en pedir ayuda. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Mañana. Chao. Chao. Gracias. Chao, Catita.